Amigos, nos encontramos realizando nuevamente un video. En esta ocasión, como podrán darse cuenta, pues el tema es algo fuerte, es poderoso, pero asimismo eh, traemos como estandarte a la verdad y en base a ese fundamento que es la verdad, vamos a dirigirnos a todos ustedes y teniendo en cuenta que la verdad es única y poderosa, que es la que nos está rigiendo en estos momentos. Entonces vamos a desglosar y a derrumbar al falso matrimonio que nos hacen creer en las diferentes religiones que hoy en día tenemos, principalmente, como siempre se los he dicho, la católica es la ramera y será destruida en breve, porque escrito está, de igual manera que la llegada de Jesús está por venir, y en base a todo eso es que se están haciendo este tipo de revelaciones que obviamente en ningún lado lo vamos a encontrar, solamente a través de la investigación, de la luz, de la verdad, y en base a todo esto que les he dicho, vamos a empezar. En esta ocasión el tema lo voy a dividir en tres partes, que es los conceptos básicos al tema, la parte 2, quién es la verdadera iglesia, y como tercer punto vamos a tener derribando la mentira del matrimonio con fundamentos bíblicos. Cabe señalar que todo lo que les voy a compartir no es ningún invento, no es a mi forma de ver las cosas, es tal cual está escrito cada uno de los versículos, y asimismo cada uno ha sido modificado como Jesús bien lo dijo en aquellos días en los que él estuvo predicando a la gente, donde claramente les está diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos, que ni entrarán ni dejan entrar a quien quiere entrar. Entonces ahí se está refiriendo a que él ya sabía que todo esto iba a ser modificado para sus fines de lucro y de maldad. Entonces vamos a desmoronar todo este asunto a través del entendimiento que solo la verdad me ha traído para poderles compartir. Entonces vamos a empezar con
los conceptos básicos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que tenemos el primer concepto que es el matrimonio. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, se trata de la unión de un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o trámites legales. En los últimos años, cada vez más estados han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal ha dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que desde el mismo concepto de lo que es el matrimonio, solito su definición lo está ya derrumbando a través de lo que se nos está diciendo, ¿no? O sea, está diciendo que se concreta, esa unión se concreta a través de un rito o trámite legal. Entonces, ¿qué se trata de un rito? Pues un rito es un acto religioso o ceremonial repetido en cada comunidad. Entonces los ritos son una celebración de los mitos, que se trata de una costumbre o ceremonia que se repite a través de un conjunto de normas ya establecidas. Entonces aquí les acabo de dar dos conceptos. El primero es el del matrimonio y lo que les acabo de decir es en relación a los ritos. Entonces, los ritos no es más que una costumbre y como ya hemos visto, las costumbres son totalmente, pues, erróneas, falsas. A Jesús no le agrada que la gente siga las costumbres ni las tradiciones de nadie. Entonces, eso ya lo hemos visto y eso vamos a dejarlo claro. Entonces, vamos a pasar aquí al segundo eh, concepto, que en este caso es la boda o casamiento, ¿no? Entonces, tenemos aquí que nos dice es una ceremonia religiosa o civil mediante la cual se celebra el comienzo del matrimonio. Generalmente una boda es un rito que formaliza la unión entre dos personas ante una autoridad externa que regula y reglamenta el procedimiento, el cual genera compromisos contractuales u obligaciones legales según las legislaciones entre las partes o contrayentes. Entonces, la ceremonia se compone de varias partes que varían dependiendo del rito. Las más comunes en el mundo occidental son la presentación ante la autoridad. En este caso se hace referencia a un sacerdote, a un juez, a un alcalde, etcétera. Manifestación expresa de los novios por construir la relación contractual y el intercambio de anillos. Sin perjuicio de ello, existen también ceremonias
no convencionales para parejas que no desean o que no se encuentran en condiciones de acceder a una ceremonia tradicional, civil o religiosa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en estas palabras? Estamos viendo nuevamente, se nos hace mención que es un rito, ya se nos empieza a hablar de cosas legales, de unas obligaciones, legislaciones, sacerdotes, jueces, etcétera. Entonces, como estamos viendo, no es más que algo que se inventaron, que no es bíblico, que no puede ser bíblico porque en aquellos días del Génesis, de la creación, de los primeros habitantes, obviamente no existían este tipo de leyes humanas, simplemente teníamos lo que es el mandato divino. Entonces no existía ningún tipo de ley como lo que hoy conocemos, que nos arroja el derecho. Entonces, para aquellos estudiosos del derecho, ellos ya deben de saber a qué me estoy refiriendo. De hecho, el derecho, muchas cosas, muchas leyes vienen del derecho romano, y Roma, ¿de dónde viene Roma? Pues es la Babilonia, que en un principio se nos está diciendo, y en el Apocalipsis está, que la Babilonia es la abominación que se extiende sobre toda la tierra, y precisamente la religión católica es esa abominación. Entonces, en esta parte aquí tenemos la etimología de la palabra boda. Entonces, la palabra boda viene del latín bota, el plural de votum, que significa voto, por el juramento solemne pronunciado por los novios antes de casarse. Entonces, estamos viendo aquí que la palabra viene del latín. Entonces, ¿qué significa voto? Dice, viene del latín votum, que era una promesa, especie de manda que se hacía ante los dioses. ¿A qué nos está diciendo aquí? Ante los dioses. Entonces, si algunos vieron mi video anterior, que donde toqué acerca de los griegos, de estos mitos griegos que jamás fueron una mitología, sino que estaban los llamados dioses, que no eran más que los ángeles caídos que estuvieron gobernando en cada diferentes partes de la tierra, que se hacían pasar por estos dioses, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos viendo nuevamente las falsedades a las que hemos sido sometidos, y precisamente yo sé que este tema a mucha gente, o los temas que he estado tocando en videos anteriores, pues a mucha gente no les va a gustar, porque a nadie le gusta la verdad, prefieren estar en el engaño, pero precisamente estamos realizando estos videos informativos para que se vaya perdiendo ya todo eso, ese engaño total y falso que están haciendo a toda la gente a través de todas estas religiones tontas y falsas, porque realmente existe
una sola iglesia real y verdadera, que ya en unos momentos les voy a ir diciendo de qué se trata. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos otro concepto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos al divorcio. Obviamente tampoco es bíblico esto del divorcio. Como tal, como definición, no puede ser bíblico. Obviamente no había ese tipo de legalidades, ¿no? No había jueces, no había abogados, no había ningún tipo de esas cosas. Entonces, viene del latín divortium. Divorcio es la acción y efecto de divorciar o divorciarse, que es lo mismo que disolver un matrimonio por la vía legal, separar o apartar personas o cosas que estaban juntas. El divorcio, por lo tanto, es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes o por la violación de algunos de los derechos u obligaciones matrimoniales. La legislación suele otorgar protección a la mujer como a los hijos que hayan nacido durante ese vínculo. Entonces, el divorcio como institución surge con la evolución de la historia, ya que como tal no figura en la antigüedad. Entonces el divorcio es un término ya más reciente que se empezó a utilizar, que no es más que nuevamente leyes humanas, leyes que fueron hechas y escritas por hombres comunes que solamente las hicieron para estar controlando a las personas con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de lo que se trata. Ya vimos matrimonio, ya vimos boda y estamos viendo el divorcio. Ambos conceptos, que son tres, donde ya nos se incluyen un rito, nos empiezan a hablar de cosas religiosas y cosas que no tienen nada que ver con lo bíblico. Entonces vamos a pasar aquí al segundo tema, que ya les había yo comentado en el video anterior, que les iba a decir quién es la iglesia. Entonces, como sabemos, pues todas las iglesias que tienen a su madre la ramera católica son todas estas hijas que son pentecostales, que son las bautistas, las evangelistas, los protestantes, los, pues, hay infinidad, ¿no? Son los que ahorita me acuerdo, los mormones que andan por ahí y también inventando sus cosas. Entonces, cada una, como bien sabemos, todas son falsas, todas se dicen tener la verdad, pero de la verdad no tienen nada, porque ninguna se apega a los textos bíblicos como debería de ser, no a sus conveniencias y estar engañando a toda la gente que les sigue. Vuelvo a repetir lo que Jesús dijo bien claro:
Les está diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos, que ni entrarán ni dejan entrar a los que quieren. Entonces, eso es bien claro, ¿no? Entonces, vamos a dar aquí tres, tres o cuatro testimonios de quién es la iglesia. No es la iglesia católica, no es la iglesia mormona, no son los evangelistas, los bautistas, ni ninguna iglesia sobre la faz de la tierra, que incluso siguen surgiendo más religiones falsas que ni siquiera se apegan a lo que verdaderamente se nos está diciendo textualmente a través de los profetas y apóstoles, que Jesús instruyó para tal efecto, ¿no? A través del Padre que lo envió, que no era más que Él mismo encarnado en una persona humana. Entonces, vamos a hablar aquí de Efesios 2:20, que nos está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros nos tenemos que edificar sobre el fundamento fuerte y poderoso que se nos está dando a través de estos apóstoles y profetas, que no es más que todos estos textos que quedaron ahí para poder seguirlos, para poder seguir las normas, leyes y estatutos, como ya lo he dicho antes. Entonces, el que quiera seguir todos estos leyes y no la de lo de los hombres, porque precisamente se nos está diciendo, también en la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los escribas están y hicieron toda esta maldad de estar cambiando los textos bíblicos. Entonces vamos a pasar a Mateo 16, 17 y 18. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que a través de él mismo está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia somos nosotros mismos, como está aquí en Efesios, que nos tenemos que edificar a través de la piedra angular que es Jesús. No es ningún templo, no es ninguna iglesia, etcétera. Entonces tenemos aquí, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Mateo 16, 18, que ya le leímos, no se refería como piedra a la persona de Pedro, sino a su declaración de fe, en la que está reconociendo
que Jesús era el Salvador, el Hijo del Dios vivo. Entonces, para poder entender esta parte, y yo como siempre les digo, tienen que tener su Biblia o hacer su investigación de de estos versículos, y para poder entender el trasfondo que hay en Mateo 16 hay que leer los versículos que están antes del 17 y del 18 para que podamos entender más de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente texto. Vamos a hablar aquí de Hebreos 10:25, donde nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no debemos de dejar de congregarnos, o sea, de juntarnos, de reunirnos. ¿Con quién? Con esa piedra angular que es la verdad, que es Jesús, que solamente a través de Jesús vamos a poder llegar al Padre, ya que Él es el mismo. Entonces, quien tenga a Jesús como verdad, como única verdad, podrá llegar al Padre. Entonces, no dice aquí como algunos tienen por costumbre, o sea que algunos tienen la costumbre nada más, y nos debemos de estar congregando, estar leyendo, estar edificándonos cada vez más, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y les puedo decir que efectivamente estamos en los últimos tiempos, y esto se vendrá más rápido cada vez. Entonces, nada más echen un vistazo a lo que está sucediendo mundialmente. Está sucediendo temblores, terremotos, inundaciones y una serie de eventos en el cielo, que ya les había yo hablado algo de eso, donde se nos dice en la Biblia que no temáis de las señales del cielo, aunque las naciones sí les temen. Entonces nosotros, al conocer ya la verdad, no tenemos por qué tener temor a lo que va a pasar, porque mientras tanto seguiremos edificándonos para los que quieran, para los que no y creen que están en su verdad engañosa a través de sus religiones. La invitación que les hago es a que se acerquen y se apeguen a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad solamente nos hará libres, y a través de ella vamos a poder llegar a Jesús, que es Dios mismo vivo. Entonces vamos a pasar a Primera de Timoteo 3:15, donde nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquí estamos viendo otra vez otro testimonio de quién es la iglesia,
y que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia somos nosotros mismos y tenemos que seguir a Cristo como único Salvador a través de un renacimiento de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo va a ser ese renacimiento? Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para eh, el arrepentimiento de pecados, porque obviamente todos y cada uno de los que me están oyendo tenemos pecados, pero precisamente para eso es el bautismo real y verdadero del cual ya les hablé en un video anterior. Entonces es primordial hacer un bautizo real y verdadero. Entonces vamos a pasar aquí al tercer tema, que ya es el último. Vamos aquí, tenemos derribando el matrimonio con fundamentos bíblicos. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que vamos a hablar en Génesis capítulo 2. Esto es un extracto de la Biblia mormona, por decirlo así, que ellos usan una versión de la Reina Valera del 2009. Eso lo pueden checar, todo lo que les he dicho, conceptos, versículos, lo pueden ustedes mismos verificar para que vean de lo que estamos hablando, si es verdad, si es mentira. Ustedes mismos me dirán, para los que me conocen en persona, ya sabrán si lo que les estoy diciendo aquí es real o es mentira. Entonces, por eso siempre yo les invito a que ustedes mismos hagan su investigación y se puedan acercar a la verdad, porque el conocimiento que estamos adquiriendo debe de ser compartido, porque precisamente estamos en un tiempo de todo ese conocimiento que saldrá a la luz. Entonces, eh, regresando aquí a Génesis capítulo 2, en esta versión de esta Biblia, que es Reina Valera 2009, antes de comenzar un capítulo, hace mención aquí, como lo estamos viendo, de qué se va a tratar ese capítulo. Entonces aquí, capítulo 2 nos dice, se termina la creación, Dios descansa el séptimo día, se explica la creación espiritual previa. Adán y Eva son puestos en el jardín de Edén. Se les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán da nombre a toda criatura viviente. Dios une a Adán y a Eva en matrimonio. Aquí, por eso les estoy poniendo este ejemplo para que vean que cómo puede ser que desde Génesis capítulo 2 estén poniendo aquí estos amigos mormones que hicieron esas traducciones, esta explicación que le están poniendo aquí al capítulo 2, que están diciendo, y Jehová Dios une a Adán y a Eva en matrimonio, cuando ya vimos que ese matrimonio es
falso, no es así, porque en el principio se nos dijo, tomarán una mujer y la mujer tomará un hombre. Entonces jamás dice que se tendrán que casar, que tendrá que haber un matrimonio y que tendrá que ser a través de un rito o que haya existido un juez o que haya existido. Nada de eso es real ni es bíblico y ya vamos a ver por qué. Entonces este fue solamente un ejemplo de cómo ya aquí se nos está metiendo que es que Adán y Eva los unió en matrimonio, lo cual es falso. Entonces vamos al siguiente en Romanos 7:2. Aquí del lado izquierdo tenemos una traducción de lo que es una Biblia griega a español y del lado derecho tenemos dos Biblias diferentes pero que son versiones de la Reina Valera. Entonces tenemos prácticamente tres textos diferentes de tres Biblias diferentes, griego a español y Reinas Valeras en español. Entonces vamos a Romanos 7:2. Aquí tenemos porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Entonces, aquí estamos viendo que precisamente este versículo lo están sacando de esta traducción griega y empiezan a acomodar lo que ellos quieren y les acomoda para que así mismo sigan y estén engañando a la gente. Entonces, como luego, como vemos que esposo, marido, matrimonio y todo eso, dices, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, a ver, si tú nos estás diciendo que el matrimonio es falso o que no existe los esposos y las esposas o el marido, entonces, ¿por qué en varias Biblias vienen esos conceptos? Pues precisamente con lo que vamos a ver ahorita, vamos a derrumbar estas tonterías de estos escribas y fariseos que ni dejan entrar ni van a entrar al reino de Dios. Entonces, aquí tengo en obscuro esta palabra que sería mentirles, pronunciarla, no sé cómo se pronuncia en griego, no lo sé, pero supuestamente ellos aquí hacen la traducción y esta traducción es digamos, ¿cómo le podríamos? Es legal, está ya impresa, están vendiendo esos libros con esas impresiones tal cual estamos viendo. Esto solamente es una versión que está en PDF, que obviamente la pasaron, la digitalizaron para poderla tener como se las estoy presentando ahorita. Entonces, aquí nos está diciendo esposo
Y en la traducción al español que ellos ya hacen, los escribas, le están poniendo, en vez de esposo, le ponen marido. Entonces, desde aquí ya estamos viendo que todo lo que dice de este lado esposo, le están poniendo acá marido. Entonces vamos a ver el porqué de sus falsedades de las que estamos hablando. Entonces vean bien aquí lo que está en este cuadro. Vean las letras de las que estamos viendo y vamos a pasar a lo que es la traducción real y verdadera de lo que estamos viendo. Entonces, voy a regresar para que la vean bien aquí. Estas letras son las mismas que tengo acá y lo que estoy haciendo aquí es una traducción del griego al español. Entonces, esas palabras significan andros y asimismo andro o andros tenemos que es un vocablo cuya definición es un prefijo de origen griego que significa hombre. Entonces, estamos viendo aquí que esta palabra significa andros, que asimismo significa hombre. Entonces, regresando a esto, entonces lo que tenemos y lo que debería de leerse es porque la mujer que está sujeta a un hombre mientras el hombre vive, está obligada a la ley, mas muerto el hombre, libre es de la ley del hombre. Entonces, que no sigan engañando a la gente con sus traducciones, con estos escribas falsos y mentirosos, porque claramente estamos viendo aquí que están cambiando el significado de las palabras y para el que no crea la veracidad de lo que les estoy diciendo, ustedes mismos pueden meterse a Google y ahí le van a poner, buscan el traductor del griego al español y pueden verificar lo que les estoy diciendo, porque a mí lo que me gusta es que quien está viendo este video y a quien le interese saber la verdad no se quede nada más con lo que yo les esté diciendo, porque es muy importante que chequen la veracidad de cada cosa que se les esté diciendo, para que así afirmen que lo que están escuchando y viendo tiene veracidad y está sujeta a los textos bíblicos que además, como sabemos, han sido modificados para la confusión de las personas y asimismo continuar con el engaño, porque acuérdense que la potestad de este mundo la tiene Satanás, maestro del engaño, y precisamente por eso se la pasan engañándonos en todo. Todo es falso prácticamente de lo que nos digan, de lo que nos estén diciendo, de lo que nos quieran enseñar, pero precisamente por eso, haciendo estos análisis
estamos llegando a la profundidad, a la raíz de las cosas, para que ya la gente despierte de ese engaño, quien quiera despertar, porque claro está y escrito está que el que quiera seguir ensuciándose, que se ensucie, y el que se quiera limpiar, que se limpie. Entonces, en base a eso, vamos a continuar con este tema. Entonces, aquí esto ya lo habíamos visto. Vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí tenemos en Romanos igual, Romanos 7. Aquí el análisis es sobre de esta otra palabra, igual es 7.2, Romanos 7.2. Aquí puse en sombra otra palabra, aquí está. ¿Y qué está pasando aquí? Que ellos le están poniendo esposo cuando no tiene nada que ver, es falso lo que estamos viendo, es totalmente cambiado el contexto, porque con una sola palabra que cambien, pues cambia todo, porque si yo leo aquí, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Entonces, al estar hablando de marido o esposo, estamos diciendo aquí pues que efectivamente hubo un casamiento, que hubo una boda o un matrimonio, y lo cual es totalmente falso, porque estos de las iglesias, por ejemplo la iglesia mormona, tienes que seguir ciertas normas para poderse casar en el templo mormón, y además tienes que estar diezmando, porque el que no diezma lo hacen un cero a la izquierda, mientras tú estés diezmando, que es lo que les interesa, el dinero. Entonces para ellos eres una persona de bien y te hacen caso y te empiezan a dar sacerdocios supuestamente ellos, que es totalmente falso. En cuanto a los católicos, si tú no te bautizas de bebé, si no haces tu confirmación, tu presentación, tu comunión y no sé qué otras cosas, y si te quieres casar, si no tienes eso previo, no te pueden casar. Además de que está claro que para todas esas cosas te cobran, o sea, es puro negocio, todo lo han utilizado como negocio. Entonces es totalmente falso, estamos derrumbando otra mentira más de las que se nos han hecho por muchos años. Entonces, aquí estamos viendo claramente, hice lo mismo, aquí está, esta palabra, aquí está, mira, es la misma, y su significado es hombre, no es esposo, no es marido. Entonces, estamos derribando totalmente la falsedad de las traducciones de estos escribas y fariseos falsos, que es totalmente erróneo. Vamos a pasar al siguiente. Este, este Deuteronomio 24 del 1 al 4 es muy fuerte, es muy poderoso. Espero que lo logren entender, porque claramente no es algo que yo invente. Chequenlo en su Biblia de su elección y van a ver que exactamente dice lo que vamos a ver aquí. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no
le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Dios, y no has de pervertir la tierra que Dios te da por heredad. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que dice que cuando uno toma mujer y aquí no es casar, no es casarse, no es casare, no es nada de eso. Cuando alguno tomare mujer y si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, simplemente la puedes despedir de tu casa y esta mujer podrá ir y juntarse con otro hombre. Entonces aquí se nos está diciendo que si no te agrada cómo es esa mujer o hay algo que tú encontraste en ella, tienes totalmente todo el derecho de despedirte de ella. Entonces es algo que aquí ya te empiezan a meter como si fuese un divorcio. Además que, por ejemplo, en la iglesia católica te dicen que si ya te casaste, no puedes dejar a esa persona y que debes de vivir siempre con ella y que será hasta la muerte que los separe. Eso es lo que te dicen, pero aquí se están contradiciendo con este versículo, con lo que nos está diciendo. Es claro lo que se está diciendo aquí, y para estas religiones te hacen creer que si te casaste ya no puedes dejar a esa persona, lo cual es totalmente falso, porque desde un principio el matrimonio no es real. Simplemente puedes tomar una mujer y esa mujer toma a un hombre, y a través de la ley es de mutuo acuerdo que ambos van a dejar de estar haciendo cosas uno al otro. O sea, cuando nosotros conocemos lo que son las leyes establecidas en la Biblia, como son los 10 mandamientos: no desearás a la mujer de tu prójimo, ni cometerás adulterio. Entonces eso es para ambos, eso es para hombre y mujer, que cada uno se debe de conformar a las leyes que
se nos están diciendo. Entonces ni uno ni otro deben de estar haciendo alguna abominación del uno para el otro. Entonces, si hombres sabemos que no debemos de cometer adulterio, si hombres sabemos que no debemos de desear a la mujer de tu prójimo, entonces desde ahí, teniendo ese conocimiento, es conforme no debe de por qué haber una separación de hombre y mujer, porque la mujer fue creada precisamente desde un principio del Génesis para ayuda del hombre, porque en esos momentos de la creación, pues el primer hombre no podía estar solo y necesitaba una compañera, una ayuda para poder subsistir, que es lo que hoy en día se sigue manejando, ¿no? O sea, nosotros no podemos a veces estar solos, necesitamos de una compañera, pero asimismo también en la Biblia se nos está diciendo lo siguiente. Entonces, aquí el énfasis que voy a hacer es que en alguna ocasión me preguntaron que si me dicen si me casé y, y en la iglesia católica están diciendo que si me divorcié, entonces estoy viviendo en pecado y ya les están metiendo el temor de que como se divorció, que están viviendo o está viviendo en pecado, lo cual con estos versículos vamos a ver que es falso, que no se dejen espantar, porque como ya les dije, la religión, todas y como se llamen, son falsas. Vamos a pegarnos a lo que nos dicen los textos bíblicos. Entonces aquí vamos a Mateo 22:30, respondiendo a esa pregunta que me hicieron. Vamos a ver qué nos está diciendo. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres hombre, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que cuando nosotros vayamos a hacer la resurrección, pero vamos a aclarar que esta resurrección no solamente no es para cualquiera. Obviamente todos estamos invitados a la resurrección, a la vida eterna, a través de los mandamientos, leyes y estatutos que están establecidos en estos textos, pero solamente quien lleve a cabo las cosas tal cual a través de una santificación y edificación y arrepentimiento verdadero de cada pecado que hemos cometido, entonces empezaremos a tener la suministración del Espíritu Santo, que no es más que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que es la misma persona. Entonces, para poder llegar a esa vida eterna, tenemos que pasar por todas esas cosas y tener una vida edificada y no de engaño. Entonces,
si nosotros estamos perteneciendo a una iglesia y estamos siguiendo sus leyes, porque sus leyes son de hombres y no son leyes establecidas por Dios, entonces no esperen que les vaya a llegar la resurrección porque supuestamente están apegados a la palabra cuando no es así. Entonces, se nos está diciendo que ya en esos tiempos de juicio, de la resurrección, ni hombres ni mujeres van a tener ya designado a otra persona como aquí está sucediendo en esta vida terrenal, ¿no? Que por eso nos hacen creer que se deben de casar y que si no se casan están viviendo en pecado y etcétera. Entonces es falso todo eso, son leyes que se inventaron, que no son bíblicas, porque a Jesús, a Dios le es más agradable incluso que las personas vivan solas para que asimismo se entreguen a la verdadera edificación que nos va a llevar a la santidad como Él deseaba desde el principio. Entonces, vamos aquí al Mateo 22:30, donde nos está diciendo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces estamos viendo aquí Reina Valera del 60, aquí abajo, aquí está. Y arriba tenemos que es otra versión de la Reina Valera, no nos indica el año, pero es otra versión de Biblia, donde aquí nos está diciendo claramente que ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, y vemos acá cómo están cambiando el contexto y dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Entonces aquí están usando la palabra casamiento y casarán. De aquí arriba dice, no tomarán mujer ni las mujeres marido, que realmente debería de decir, ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres hombre, porque serán como los ángeles. Entonces aquí le están cambiando y están nuevamente poniendo sus términos para adecuarse a los casamientos y matrimonios falsos, y eso es en todas las iglesias. No conozco ninguna iglesia que no les diga que se casen. Entonces acuérdense que todo lo que les digan en las iglesias, gobierno, escuela, con temas relacionados a todas estas cosas son falsas. O sea, que no sigan engañando a la gente. O sea, ya basta de tantos engaños. Ya reaccionen la gente. Es un llamado que les hago yo también, porque a través de la verdad, este entendimiento, estos análisis vienen precisamente para honor de la verdad y no del engaño. Ustedes decidan de qué lado se van a poner, porque ya no hay mucho tiempo, y con esto tampoco no les quiero espantar ni les quiero decir faltan meses, faltan días, pero sí estamos en los tiempos postreros a
lo que se viene, que es la segunda llegada real y verdadera del Dios vivo. Y no es algo que yo me invente, porque si ustedes se ponen a leer y empiezan a entender las profecías que están en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel y en el Apocalipsis, sabrán de lo que les estoy hablando. Entonces, investiguen, chequen, lean, edifíquense. Vamos a pasar al siguiente, que este es Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿por qué estos religiosos, estas iglesias están engañando a la gente que si ya se casaron, que solamente hasta que la muerte los separe? Si con lo que estamos viendo es claro que se nos está diciendo lo contrario. Entonces aquí estamos viendo otro ejemplo, otro testimonio de lo que escrito está, que a quien deje todo lo que posee, todo en lo que cree y todo lo que tenga, por su nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, otro ejemplo de lo que estamos hablando aquí y desmoronando de sus mentiras del matrimonio. Entonces, vamos a pasar aquí a otro testimonio más de Primera de Corintios 7, 8 al 11. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo, y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Entonces aquí estamos viendo que hay que entender el contexto, porque aquí el contexto es dedicado a las personas que están solas, solteros en este caso, para seguir con los términos que estamos viendo aquí, pero que ya sabemos que no son como tal, o sea, no es un matrimonio, no es casarse ni nada de eso. Entonces, aquí está haciendo el contexto que del que está hablando aquí es que las personas que estén solas o que estuviesen con alguien ya viviendo, y si se murió, que mejor es que se queden solas, sin nadie, sin ninguna otra compañera o compañero, y que se queden mejor como yo. Aquí se está refiriendo, obviamente está hablando Jesús mismo en estos textos de Corintios, en esta parte está diciendo que es mejor que se queden solos como yo. Dice, y si no tienen don de continencia, júntense, que mejor es juntarse que quemarse. Entonces aquí, para que puedan entender el contexto, les invito a que se lean Primera de Corintios, de los versículos anteriores a los que estoy mencionando, para que puedan entender de qué se está refiriendo. Entonces está diciendo,
quien tenga el don de continencia, o sea, es decir, el que se pueda controlar a los deseos sexuales, entonces que se controle, y si no tienen ese don de no poder controlar los deseos sexuales, entonces está diciendo júntense, porque es mejor juntarse que quemarse. O sea, ¿qué es quemarse? O sea, que no andar de fornicarios, ni andar cometiendo adulterios, ni infidelidades, ni nada de eso. Entonces a eso se está refiriendo este versículo 9. Entonces, que si no puedes tener tú esa continencia de estar, de no querer estar teniendo relaciones sexuales, pues mejor búscate una mujer, o si eres hombre, búscate o sea, si eres mujer, búscate un hombre, si no te puedes contener. Si eres hombre, búscate una mujer, si no te puedes contener, porque es peor andar fornicando a una, a otra, o mujeres, estar con un hombre, con otro hombre, y andar así por la vida. Eso es malo, eso no está correcto ante las normas establecidas, ante la ley de Dios. Entonces, a eso se refiere en estos textos. Entonces, vamos a pasar aquí al siguiente. Estamos en Proverbios 21:9. Aquí estamos dando otro testimonio de que para Dios es mejor estar solo, y no, vuelvo a repetir, y no necesariamente como estos religiosos que a fuerza te quieren casar, porque es un matrimonio falso, es una unión falsa, porque precisamente en la Biblia también se nos habla de unas bodas del Cordero, pero cuando llegamos a esas definiciones de boda, no es más que una, digamos, como una celebración. Las bodas del Cordero se refieren a una celebración, porque precisamente va a ser la unión del Cordero con nosotros. No es de ninguna otra índole, no es ninguna boda donde va a haber ahí un sacerdote, o va a estar ahí el Papa realizando una boda. Simplemente el Cordero es Jesucristo, el Cordero es Dios, y va a haber la unión de su iglesia real y verdadera, que somos nosotros los creyentes en las leyes reales que vienen establecidas, aunque hayan sido modificadas, que ya lo sabemos de antemano, y Jesús mismo lo sabía, por eso Él nos lo dijo. Entonces la verdadera unión es la que va a haber de Dios y nosotros, sus hijos. Esa es la boda a la que se refiere en estos textos. No es ninguna boda como tal, simplemente una boda es como la unión de Dios con su iglesia. Entonces no es ninguna otra cosa más que eso. Y yo no lo estoy inventando, escrito está. Vamos a pasar a Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y 21:19 de Proverbios nos está diciendo, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Entonces aquí tenemos dos testimonios más de que para Dios es mejor
vivir solo como hombre, porque aquí no nos está diciendo al revés, pero puede aplicarse si la mujer está con un hombre que es de ese tipo, la mujer obviamente es mejor que viva sola. Asimismo, el hombre, si el hombre vive con una mujer de este tipo, de la que está diciendo aquí, es mejor vivir solo que con una mujer de las que tenemos aquí, que es rencillosa, que le gusta la riña, que le gusta la pelea, que le gusta estar de altanera y de todas esas cosas. Asimismo, también hay hombres que son así. Entonces aquí se nos está diciendo claramente, es un foco rojo, que si tu mujer tienes un hombre de este tipo, es mejor que vivas sola y que estés sola que con un hombre así, y al revés, ¿no? Si el hombre está con una mujer de ese tipo, es mejor que viva solo. Entonces, esos dos son ejemplos claros de lo que estamos hablando, son los testimonios verdaderos que escritos están. Entonces vamos aquí, ya casi estamos finalizando, donde estamos viendo aquí que el verdadero propósito del matrimonio falso es precisamente estas abominaciones, estas tonterías, estas aberraciones, porque escrito está que el que siga las tinieblas será de Satanás. Entonces esta gente no quiso entender, no quieren entender. Entonces aquí estamos viendo que precisamente estos matrimonios, hoy que estamos viendo, pues lo que está aquí en pantalla, que tenemos dos hombres casándose, tenemos mujeres casándose, aquí tenemos otros dos hombres casándose, aquí estos dos ya señores, ya que más bien deberían de estar enseñando la palabra real y verdadera, pero tenemos aquí al sacerdote también siendo cómplice de sus abominaciones. Por eso precisamente estoy atacando mucho a la religión católica, porque es la reina, la madre de las abominaciones de la tierra. Y aquí lo estamos viendo, que ya hoy por hoy, en el principio de este video, vimos en la definición de matrimonio que precisamente el matrimonio ya no es para los heterosexuales, sino que ya es ahora para las personas que les gusta vivir en este tipo de cuestiones, que precisamente es una abominación ante la palabra de Dios. Y escrito está que estas personas, junto con la Iglesia Católica, no son de Dios y no entrarán al reino real y verdadero. Entonces, ya para finalizar, esto ya fue a manera personal, que les quiero compartir este último versículo donde estamos hablando de Proverbios 4, 7 al 9, que dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará
cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, con este versículo me despido. Espero que la información les haya servido, les haya edificado, que chequen, que investiguen, como siempre, cada cosa de las que aquí hablé para que verifiquen la veracidad de cada punto que les acabo de decir. Entonces acabamos de desmoronar cómo es el matrimonio falso. Entonces, hasta la próxima. Gracias.